Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando me veáis. Si me veis ahora en directos del Twitch, buenas tardes, desde mi zona horaria. Hoy vamos a hablar de Superiores INC. Superiores INC es un juego que salió en el año 95, hecho por Pedro Alcántara, Miquel Medina y, y siempre se me olvida el último, Roberto López Herrero, que fue de la editorial Chronopolis. Sacaron varias cosas. Es un juego que estaba basado en un BRP un poco extraño, un BRP que si bien los porcentajes tienes que sacar menos, por ejemplo, las características iban tipo Señor de los Anillos, el MERP, ¿vale? El MERP o el Rolemaster. Cuanto más tuvieras, mejor. Te daban modificadores tipo más 30, más 20, más 5. Era una mezcla un poco extraña. Pero bueno, más o menos funcionaba, aunque bueno, luego hablaremos más adelante cuando hablemos del sistema, de un poquito de lo que fallaba en el sistema y las cosas buenas que tenía y las cosas malas que tenía, desde donde lo recuerdo yo. Eh, si es verdad, vale, un pequeño descargo. Sé que va a salir un Berkami de Superiores INC. Esto me ha salido por la cuestión esta de hacer una reseña. No tengo nada que ver con la editorial que va a sacar el Berkami, no me han dicho nada, evidentemente no soy un reseñador con suficiente enjundia como para que me puedan decir a mí, oye, reseñame esto. Y además, teniendo en cuenta como reseño, no sé si sería el más adecuado para reseñar según qué productos. Em, Porque aunque si me lo regalan o lo que sea, me da igual. Quiero decir, te lo voy a reseñar. Si está mal, te voy a decir que está mal. Y te voy a decir por qué, aunque mis reseñas intentan ser siempre a positivo. Porque evidentemente creo que es como hay que hacerlo. Em, aunque te pueda tirar de las orejas, pero reseñar en positivo. El juego. Bueno, me ha venido todo esto porque me han preguntado, oye, tal, Superior Sin EC, podéis hacer una reseña y demás, porque aprovechando que viene el pues así, según lo que me digas, pues veo si entro o no entro en el mecenazgo. Y digo, bueno, pues venga. Lo tenía ya pensado hace un tiempo hacerlo y digo, bueno, pues aprovechando que, que viene, que se va a poner otra vez un poco de moda, o bueno, no sé si se pondrá de moda, pero bueno, luego ya veremos cuando salga, lo saquen. Yo creo que sí va a salir, yo creo que va a salir, además, creo que va a salir bien, porque es un juego que mucha gente le tiene cierta estima, pero lo suyo será luego verlo en jornadas, a ver si funciona o no funciona, a ver si hay muchas jornadas donde lo vemos mesas puestas, y no mesas de las editoriales, sino mesas de la gente que va y te hace. Que yo creo que es más importante cuando hacen unas jornadas que haya gente que no tenga nada que ver con las editoriales que te hagan juego, que te hagan partidas, que editoriales que te hagan partidas. Las editoriales que te hacen partidas están bien en las jornadas porque te sirven para hacer unas demostraciones de juegos y demás, pero también te da una cosa más conductista que una persona que ni le va ni le viene y dirige el juego porque le gusta, porque le apetece. Eh, Dicho esto, volvemos a Super Sin C. Super Sin C, la primera edición era una edición que tenía unos dibujos, podéis verlos en la portada, unos dibujos interesantes, te trasladaba totalmente a lo que es un juego de superhéroes. No se basaba en los juegos de superhéroes que podíamos jugar en la época, que era el Marvel o el DC o cualquier cosa de esas. Y bueno, luego en BRP había uno de superhéroes del año 84, 83, 84, que quizás podían haberse fijado un poco más en él para hacer según qué cosas de este sistema, en lugar de haber tirado más por un sistema que es un híbrido entre BRP y MERP, ya digo, que eh, tiene cosas de los dos. Es verdad que en la época eran los juegos los que más juegos tenían, los que más gustaban, etcétera, etcétera. Eran los juegos basados en Rolemaster, los juegos basados en BRP. Era lo que más. A mí me siguen gustando los dos sistemas, pero
hoy en día se tiran más hacia otra cosa, aunque bueno, estamos viendo un poco un resurgimiento de BRP otra vez y hay juegos que siguen usando BRP y demás, aunque se modifican un poco. Vamos, digamos que en la época eran el PBTA y el Savage Worlds de la época. ¿Vale? Todos los juegos eran o para uno o para otro, ¿sabes? Como ahora, que todos los juegos son o para PBTA o para Savage World. Bueno, o para Dungeons Quinta. Bueno, Dungeons siempre ha estado ahí. Pero sí es verdad que en la época Dungeons no pegaba tan fuerte como otros juegos. Quizá porque las editoriales que habían detrás de. La editorial que había detrás de Dungeons no confiaba tanto en su producto como podía ser, por ejemplo, Yoke Internacional en sus productos. Bueno, este juego duró más o menos bien hasta que Chronopolis desapareció y, y luego en el 2000 volvió a salir en una editorial nueva que eran los Remedos de Yoke Internacional, que era la caja de Pandora, salió unas cajas que cada caja, con el juego, que cada caja tenía dentro un, era el mismo juego, ¿vale? Pero tenía unas hojitas que era de uno de los poderes. Entonces tenías tu caja de mutantes, tu caja de inhumanos, tu caja de... A lo mejor con la intención de poder vender varias cajas y... Bueno, a lo mejor no. Con la intención de poder varias cajas y que la gente comprase varias cajas. Cada caja venía con una camiseta, el manual y una figurita. Y la camiseta y la figurita eran diferentes en cada uno. El manual era este, podéis verlo también ahí, que bueno, perdón, podéis verlo aquí, ahí. Bastante feo, bastante la portada muy fea, la parte de atrás, bueno, aún, pero claro, tened en cuenta que esto venía en un formato caja, con lo cual la edición, una castaña, es el manual más destrozado que tengo. Lo tengo aquí con... O sea, se rompía. Lo abrías y se rompía. Era tremendo. Y dentro de este manual, el otro manual no lo tengo aquí, lo tengo en otra casa, así que no os lo voy a enseñar. En este manual, cuando lo abrías, lo primero que te venía era un prólogo con algunas cosas de lo que habían pasado. Te explicaba un poco. Vale, el Superior Sin C original te ponía, era para jugar en Europa, centrado más bien en España, pero en Europa había superhéroes que eran de la Unión Europea, una especie de... Pues eso, es una idea que era una especie, eran sosías de cosas, ¿vale? Y en Estados Unidos también había, pero Estados Unidos, digamos que era otro rollo y jugabas sobre todo en Europa con todo lo que pasaba en la Unión Europea de más o menos la época. Había organizaciones que actuaban en la sombra, había supervillanos, en fin, todo lo que creéis, pero orientado en Europa y más quizás a nivel mundial, no tan localista como, por ejemplo, jugar en un juego de superhéroes de Marvel, que las cosas pasan en Nueva York sobre todo y poco más. O sea, pues siempre todo van a atacar a Estados Unidos, no van a atacar al resto del mundo porque el resto del mundo no importa. Aquí atacaban en todos lados. Había también ciertas tiranteces, había unas evoluciones de ciertos personajes, había algunos personajes que presentaban y luego sacaron una serie de módulos, algunos bastante interesantes. Tengo aquí uno que os voy a enseñar, que es Hero Agenda. Es un módulo bastante interesante. Este es el módulo seguramente más interesante. Además, este es el formato que tenían con el distintivo aquí, ediciones Chronopolis y tipo cómic. Este suplemento tenía alguna aventura y sobre todo tenía más información, más nuevas eh, organizaciones, más equipamiento y más personajes, muchos personajes. Con con su arte, ¿veis? El arte, perdón, aquí el arte original, que era un arte que era suficientemente bueno como para traerte a lo que es un juego de rol de superhéroes. Era lo suficientemente evocador como para que te trajese un juego de rol de superhéroes. Y todo esto te daba mucha información
para si no eras muy comiquero, como por ejemplo soy yo, pero si te llamaba el género de superhéroes, aunque nunca habías leído mucho de superhéroes, con esto, con el manual básico, te daba de sobra para poder ambientar. Aunque sí que es verdad que si tienes el trasfondo, el background del cómic, te va a dar más toque y además vas a saber arreglar cosas que el sistema dejaba totalmente. En fin, era un desastre en algunas cosas. Uno de los desastres que tenía este sistema y que ha ido arrastrando durante todas las ediciones es que los superiores eran aleatorios. Entonces, como eran aleatorios y los poderes no estaban bien ponderados, no estaban bien probados ni nada, si tú eras por ejemplo, si eras un justiciero y tenías al lado un dios, no puedes hacer nada contra el dios. Es que nada, imposible. Pero no solo un dios, un simple mutante ya era mucho mejor que tú como justiciero. Entonces, claro, o digamos, tampoco había un nivel, no era como otros juegos más modernos, como Triumphant, por ejemplo, que tiene niveles de poder. Entonces tú juegas en un nivel de poder diferente y según el nivel de poder, pues juegas una cosa, juegas otra. O con unos poderes o con otros. Aquí no, aquí directamente tú podías ir con tu castigador y tener todo alrededor un grupo de dioses. Entonces tú con tu castigador no hacías nada porque evidentemente el máster tendría que hacer aventuras que fuesen reto para la mayor parte del grupo. Entonces, claro, siempre podías, acabas haciendo sacabas los cuatro dioses y un quinto que era el malo casposo que estaba desde detrás, yo qué sé, un Joker, por ejemplo, sin ningún tipo de poderes, que estaba, ¡ah! Te voy a pegar, asqueroso y todo eso. En los juegos, sabéis que en los juegos, por ejemplo, como DC, el de los DC Héroes, si sacas a Batman, que vale, que es un humano, pero con los gadgets, con sus poderes, con su capacidad de tal, digamos que se compensa. Es verdad que nunca va a llegar a hacer cosas como volar como Superman, pero se compensa. Es capaz de enfrentarse o hacer cosas contra otros villanos sin necesidad de sacar siempre el villano casposo. O sea, puede hacer cosas, o sea, puedes sacar a Darkseid en una aventura y tal. Aquí no puedes hacerlo. Aquí directamente hay tipos que te van a arrasar. Tú vas con tu personaje que tienes el poder de, yo qué sé, de cambiar de color y ya está. Entonces ahí no estaba bien nivelado. ¿Por qué? Porque el sistema no nivelaba. No estaba bien ponderado. Era un sistema de a lo bestia. En esta edición espero, en la edición que viene ahora, yo creo que va a estar más ponderadito. Va a ser algo más normal o va a haber niveles de poder o algo así. Ya lo veremos cómo lo han hecho. Pero yo supongo que sí, que estará más niveladito y cogerá la esencia, que era lo mejor del juego. Para mí es el trasfondo. El trasfondo que tiene es un trasfondo muy interesante. Es un trasfondo que nos puede llevar a cosas, a cómics como Iberia Inc. y demás. Es un trasfondo bastante, muchas cosas bastante adulto. Aquí hay muerte de personajes y demás. Y estoy hablando ya, por ejemplo, del trasfondo de la primera edición a la segunda edición. De la segunda edición está hecha como que ha pasado más años. Han pasado 5 años más respecto a la primera. Entonces han pasado cosas. Ha habido héroes que han muerto, héroes que han salido. Ha cambiado la disposición un poco del mundo. Sí es verdad que el juego este es del 2000. Si hubiese sido del 2001 hubiese sido más interesante. Aunque aquí, por ejemplo, ya había cosas como terroristas y demás. 2001 hubiese sido mucho más claro el ambiente. El juego, bueno, en sí no. Ya te digo, en lo que es el sistema, sí que explico muchas veces el sistema. El sistema no es muy complejo, dado de 100 sacar. eh, Cuanto más tengas en la habilidad, mejor, ¿vale? Y en la habilidad, en el poder o lo que sea, los poderes van por niveles. El sistema. eh, bueno, por ejemplo, las características, tienes características. Voy a hablar de características: fuerza, constitución, agilidad, inteligencia, percepción, apariencia y voluntad, y cada uno te da unos modificadores a tiradas y demás. Eh,
O la fuerza, por ejemplo, la fuerza te da la capacidad que puedes, lo que puedes levantar. El 100, que es el máximo humano, pues son 500 kilos y por encima de 120 son fuerza menos 100 en toneladas. Vale, entonces, un clase 100, aquí se basa mucho en Marvel, también es más fácil basarse en Marvel, de las fichas de los 80 y demás, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero vamos, había un libro que era... Entonces, ahí es más fácil sacar las cosas, por ejemplo, que basarte en DC, que era las fichas, tú tenías las fichas de DC y Superman tenía fuerza, bueno, o las que son de Marvel ahora, ¿no? Que son fuerzas puntitos. Antes eran exactas. Fuerza, levanta 10 toneladas. Levanta las toneladas que sea. Bueno, no voy a decir un poco las habilidades, os podéis imaginar de qué van, la fuerza, pues eso, ¿no? La fuerza, la constitución, tanto los puntos de vida como el daño absorbido, lo que absorbe tu cuerpo porque eres, digamos, tu constitución, si pasas de sobrehumano, empiezas a absorber daño. Digamos, tu piel es más dura. La agilidad por lo mismo te da las acciones por asalto y cosas así. Por ejemplo, lo de las acciones de asalto es una cosa que un dios, por ejemplo, es normal que empiece con todo por encima de 100. Entonces, un dios va a ser más rápido que el arte marcialista más rápido del mundo. Eso está mal. Está mal. No tiene sentido. O sea, que Thor sea más rápido que Puño de Hierro, pues no lo veo. No lo veo. Vale que Puño de Hierro no tiene nada que hacer contra Thor, pero, en fin, al menos que sea más rápido, ¿no? Digo yo. Bueno, el libro que he dicho, que tengo, creo que he dicho que es de Inhumanos. Os voy a enseñar lo que hay de Inhumanos en el libro, que es esto de aquí. Y, y nada, bueno, en esta segunda edición cambiaron hay algunos dibujos de la primera edición, pero hay dibujos que cambiaron de ilustrador. Pusieron a Man, y creo que hay alguna ilustración más de... eh, creo que hay alguna ilustración mal, pero a mí las ilustraciones de Man no me parecen las más adecuadas para... En general, pero yo qué sé, estas ilustraciones, por ejemplo, estas pueden tener su gracia, aunque hoy directamente una ilustración como esta, la veis aquí, creo que en un juego hoy en día no tendría cabida, pero bueno. Pero eh, este tipo de ilustraciones a mí me sacan del juego. Luego tienes otras que bien, no sé, ahí no voy a enseñar todas las ilustraciones, pero bueno, hoy en día estas ilustraciones no creo que estuviesen... Sin embargo, luego hay ilustraciones muy buenas. Luego tienes esta ilustración, para mí, a tope, pero ya te digo, por ejemplo, estos de Man, a mí no me... Sí, está bien, pero el estilo así tipo manga no me gusta para un juego de superhéroes. Yo espero, pues eso, un otro tipo de ilustración, por ejemplo, el del antiguo me parece más interesante. Pero bueno, eso es lo que es el apartado gráfico. En el apartado de juego a veces era un Toto Revolutum, eh, y era un poco caótico el juego en sí, en muchas cosas, cómo estaba escrito, el... No sé, yo creo, por ejemplo, el sistema creo que venía al final. Luego tenemos aquí un cómic que te... El cómic, bueno, el cómic está bien, no me acaba de convencer, pero bueno, el cómic te viene, el cómic con lo que está haciendo, para que te haga un poco la idea de juego, que esto yo lo hubiese puesto al principio. Em, Buscar las cosas era un poco ir adelante y atrás.
Eso sí, era muy completo. Por ejemplo, el tecnificado podías tener tu armadura, ir comprando tus piezas de armadura y ir subiendo tu armadura conforme subieses tú de nivel, porque ibas ganando poder. Había 10 niveles máximo. Creo que los humanos podían llegar a nivel 20. O sea que el humano normal, ¿vale? El humano normal nivel 20, pero cada nivel por encima de 10 era que te envejecías. Por ejemplo, los dioses ya empezaban directamente a nivel 10. O sea, los dioses ya no ganaban puntos de experiencia por alguna extraña razón. Los poderes estaban súper descompensados. Súper descompensados. Eh, Había poderes que eran una barbaridad y otros poderes que no eran nada. Había poderes que estaban hechos por el gusto de... Había, por ejemplo, el poder de garras. Las garras eran lo mejor que podía haber. Ibas con tu tío, con tu Hulk, y te llegaba el tío con garras y te pegaba, y con garras y super fuerza, te pegaba y te mataba. Y decías, pero vamos a ver, Lobezno no le hace nada a Hulk. No le hace nada, por mucho que lleve unas garras de adamantium. Pero aquí, bueno, el poder de garras, de hecho lo ponía, que el poder de garras era para hacer el chachiguay. Eh, la edición, ya sabéis, era una caja, lo cual hizo que gente comprase varias cajas. Yo compré una y ya está, compré Inhumanos y lo compré porque era la camiseta que más me gustaba. No lo compré en especial por nada raro. Aunque luego, evidentemente, te venía para hacer mutantes, dioses, etcétera, etcétera, pero sin las tablas, por ejemplo, el de mutantes no tiene las tablas específicas de mutantes. Eso no sé, eso hizo que el juego en sí fuese un poco incompleto. Porque claro, cuando vendes un juego que no tiene todo, al final a la gente le vendes una vez eso, la segunda vez no se lo vendes. Ya sabéis que la edición Ediciones Pandora se fue a la castaña también, porque pasó lo que pasó. Lo cogen los mismos de Jockey Nacional y hacen lo mismo, pues lo mismo. Y se reconvirtieron en ¿qué punto? ¿Qué punto? Y este es el libro, este ya es el libro bueno de Super Sin C. Este libro básicamente tenía lo mismo que que el otro, mejor puesto y con la cosa de que tenía todo, absolutamente todo lo que venía en los otros libros, en los trocitos estos, en lo que son las 12, 20 páginas que había diferentes en cada libro, te vienen en este libro. Con lo cual, si vais a comprar una edición, no compréis ese, comprad este. Pero este es más difícil de encontrar. Porque además creo que sacaron un poquito. Esto es una segunda edición revisada, tiene algunas cosas... yo diría que algunas cosas arregladas, aunque bueno, aún así sigue teniendo el mismo desbalanceo de poder y demás. Y es una edición del 2002, cuando se convirtieron en qué punto es. Esto también se fueron, evidentemente, siguieron haciendo lo mismo. La edición es mejor, aunque sea, esto es más, este tiene el mismo trajín que el otro, o quizá más. Eh, y es y ha durado más, a pesar de que los materiales no son los mejores, no está mal, sigue usando las mismas ilustraciones de Man, eh, aunque bueno, por dentro hay algunas culo, hay algunas ilustraciones que, en fin, bueno. Por ejemplo, cómo están puestos los héroes me parece más interesante, que están puestos con las fichitas así, con su historial y demás. Este no es, no, respecto a la segunda edición, no avanza nada en la historia, no...
La segunda edición avanzaba bastante la historia, porque habían grupos y personajes que habían muerto y demás, o sea, como que las aventuras que habían sacado y las ideas que tenían de aventuras que habían sacado sí tenían repercusión en el mundo. Eso está muy bien, que un mundo evolucione, que cada edición sea una evolución de la anterior, que yo creo que en esta tercera va a ser una evolución de esto, me parece perfecto, porque la gente que tiene el resto de libros puede ir al resto de libros. La gente que no los tiene siempre puede buscar información del resto de, de libros. Los dibujos son lo que es la ilustración o la maquetación. Es doble columna, ¿vale? Doble columna clásico. Aquí, por ejemplo, veis los poderes mutantes. A ver. Con el tipo de mutante y demás. Esto, los mutantes divididos no venía. Veis aquí, por ejemplo, origen arcano y te pone todo. Está mucho mejor distribuido. Los arcanos también son una barbaridad. Los arcanos básicamente pueden usar cualquier poder del libro usando como si fuesen hechizos. Entonces, bueno. Es, em, es una barbaridad, ¿vale? Una cosa. Tienen sus. Bueno, cualquier poder del libro. Esta metamorfosis oscura y demás. Es una burrada. Luego además estaban los que eran multiclase, que también era una burrada. Imaginas un dios mago y cosas así. Que era para decir, no, es como Loki y tal, sí, pero ojo. Ojo. Hacían cosas mucho más brutas, porque lo normal cuando combinas dos cosas así sería que la suma de las partes no fuese superior que por separado, sino que hiciese lo mismo. Es decir, tienes que bajar un poco el poder del multiclase para que el resto de clases estén niveladas, el resto de profesiones, en este caso el resto de orígenes de poder. No ampliaba nada, pero estaba mejor distribuido. Todo seguía teniendo, usaban básicamente los dibujos y demás de todas las de los otros álbumes, más algunas cosas más, por ejemplo, esto de que había aquí, que bueno, esto está muy bien, esto ya no se ve tanto. Este tipo de ilustraciones que venía, por ejemplo, en Star Wars, que venía de vez en cuando cosas así. Estas ilustraciones donde aquí te hablan de Zortek, que es como su especial de. Zortek especial armas. Entonces te habla de las cosas que han de los nuevos. Las nuevas armas que tienen para vender o las ofertas y demás. Zortek es una de las organizaciones que hay en el Superior Sinec, que en este caso se dedican a hacer, por ejemplo, armaduras y demás, o sea, armas tecnológicas. Bueno, y aquí hay armas normales también, o sea, pistolas y demás. Este manual venía al final con dos aventuras, que manuales con aventuras también bien. Luego aquí venía con su fotito una una especie de. Una especie no. Un índice, de hecho. De. Con las ilustraciones y los personajes. Más que nada los personajes, más que las ilustraciones. Las ilustraciones, en este caso, era de Luis Mata. Todas las ilustraciones de personajes eran de Luis Mata. Hicieron unas ilustraciones un poco. Yo creo que mejor que Man, pero creo que se queda, con perdón para el ilustrador, se quedan un poquito cortas para lo que espero. Aún así, estas sí son más evocadoras que las de Man. Las de Man es que había algunas que. Este cómic, en serio. Ah, el cómic, que es estos aquí, y los poderes. Y el poder de la tía. Es que de verdad, que no es ni gracioso. Sea, yo miro eso, no me hace gracia. Que no pasa nada, quiero decir bueno, es una opción editorial y demás, no me parece, pero pues un poco. O sea, yo en los cómics de superhéroes no veo esto. Yo creo que es que el ilustrador no había leído cómics de superhéroes. Tú cuando coges un ilustrador para hacer una cosa,
por lo menos que tenga algo de idea de lo que va. Es que esto es manga, es que es manga. Yo me estoy leyendo esto y es un manga, no es otra cosa. Este es verdad que este autor ha mejorado mucho, ahora hace otras cosas y demás, pero que tampoco me parece mal coger un ilustrador novel, pero bueno. Esto es el juego. El juego tenía las cosas, conclusiones, las cosas que tenía. El sistema fallaba, el sistema hacía personajes súper descompensados, el sistema tenía muchas cosas que tenías que meter reglas caseras para intentar compensar o los poderes para intentar quitar cosas o poderes que se quedaban cortos, poner algo, pero era terriblemente divertido de jugar. Pero terriblemente divertido, aun con la descompensación y todo, los módulos están bien, todas las aventuras que habían eran aventuras creativas, la idea era muy buena, toda la idea del mundo era muy buena, y esto es un gran mundo con un sistema muy malo, muy mal. Además, un sistema que no está adecuado al juego. Y eso es importante, los sistemas tienen que estar adecuados al juego. Y este no era el caso. Tenían que haber hecho más trabajo del sistema. Yo creo que la gente que había detrás de esto no era muy ducha en sistemas, era ducha en ambientaciones, pero no ducha en sistemas. Y a veces es importante hacer un tándem y hacer una cosa ducha en sistemas. De hecho, otros juegos de esta gente como ¿cómo se llamaba? Universo, estos que tenían de Cronopia o algo así, Jurasia, Midgar y demás, era un desastre, una idea buena, porque Jurasia, la idea era buenísima, pero el sistema un desastre. De hecho, el de Jurasia era hasta injugable. Este aún lo podías jugar, pero... ¿Qué más había? Bueno, sobre lo que podéis ver las ilustraciones, esta ilustración es la de la pantalla, ¿vale? La pantalla, que es una pantalla bien grandota. Una pantalla, eso, la pantalla, por ejemplo, está muy bien. Una pantalla no como muchas que hay ahora, que tienen cosas que no necesitas y están puestas. Esta sí tiene cosas que usas. La pantalla muy bien, las ilustraciones, es decir, que las ilustraciones están bien. En este caso sí te evocan a lo que vas a jugar, aunque bueno, yo a lo mejor esta pantalla hoy en día no se podría sacar. Ya no te digo ya la original, la pantalla original, que es esta, la pantalla de la primera edición, pues esta no la podríamos sacar. Bueno, habría... Yo sí, o sea, para mí me... Pero claro, no vayamos a... con la pantalla esta venía el suplemento, pues que aquí ponía... Esto usaba lo mismo, pantallas, y ponía 0,4, no sacaron más. Y en el suplemento este, pues venían un par de aventuritas y ya está. O una aventurita. No, una aventurita larga, una aventurita que estaba bien porque la aventurita te llevaba a otro mundo. Y eso está bien, era una aventura que llevaba a un mundo de... Eh, ¿eh? Vale. He dicho que te llevaba a otro mundo. Sí. O venía gente de otro mundo, no me acuerdo muy bien. Puede ser que viniese gente de otro mundo porque había un minotauro o un rollo de estos por ahí. Sí, venía gente de Terra. Terra era un mundo que era una especie de... Es como un reverso del mundo actual de Super Cine C, pero donde todo es de... Ha habido mucha magia, hay mucha magia en el ambiente, las cosas vienen de la magia, entonces no ha habido un desarrollo tecnológico. Entonces, digamos que puedes encontrarte los mismos superhéroes o las mismas personas,
porque es como un reflejo, pero en un mundo medieval. Y hay gente que tiene poderes en los dos sitios, pero en un sitio a lo mejor es por tecnología, en otro es una armadura mágica. ¿Vale? Tipo 1600, ¿no? ¿Cómo era el cómic este? 1600 algo, 1800, 1600 algo. El, el cómic este que era de los superhéroes en el año 1600, que si hubiesen medievales. Una cosa que demuestra el desastre que fue la segunda edición, más que la primera, es, por ejemplo, tanto el formato, ¿vale? Había cosas que eran de este formato y que estaban como a mitad camino entre la segunda edición y la segunda edición revisada. Y en la segunda edición revisada, pues teníamos cosas que venían desde aquí, que usaban más o menos la idea, el lomo y todo de la segunda edición revisada. Y luego de repente te encontrabas que ya empezamos a ser un poco más. Que creo que es anterior al universo 01. Y creo que fue el primero que decías, pero es que no parece del mismo juego. Es importante, grafistas del mundo, que los juegos que se parezcan a algo, que yo vea esto y diga, vale, esto es superior sin EC, no tenga que buscar. Vale, que esto, los de qué punto fueron un desastre editorialmente, hicieron cosas, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, yo espero que si siguen editando algo, que no lo sé, hayan aprendido de la cagada de yo, de la cagada de la caja de Pandora y de la cagada de qué punto. En fin. Eh, Dicho esto, el juego. El juego, no sé cómo va a salir, el Berkami era que va a salir, no sé cómo va a salir. Yo espero que salga bien. Sí, está todo arreglado, todo lo que es el sistema y tal. Eh, y que tenga la ambientación. Si tiene la ambientación, a mí me gana. A mí me ha ganado porque es un juego que es muy divertido de jugar, un juego más divertido de jugar que otros de superhéroes. Porque, por ejemplo, que mutan a Masterminds y cosas así, porque tienes el sistema, que es lo que tiene, la fuerza y la debilidad. La fuerza es que el sistema es más fácil, menos táctico, no da para más improvisaciones, está menos encorsetado. eh, Aunque bueno, sí es verdad que depende mucho de la mano. Cuando salió el juego, la segunda edición, yo empecé a dirigirlo y se creó una especie de, no sé, de euforia y mucha gente en mi asociación empezó a comprarse el juego porque les gustaba lo que estaban jugando, las partidas que estaba haciendo y tal. Sí es verdad que luego lo empezaron a dirigir ellos y vieron que no que era mucho más complejo de lo que parecía porque claro, cuando lo diriges tienes que estar ajustando todo el tiempo las cosas. Incluso cuando estás haciendo un módulo tienes que estar con cuidado, con pies de plomo porque ciertos personajes pueden arrasar a todo el grupo si no tienes un grupo compensado. Y el sistema de compensación tienes que intentar hacer sistemas de compensación para compensar las diferencias y demás y bajar. Mucho trabajo, era un juego que requería mucho trabajo, pero también era satisfactorio cuando la gente lo jugaba. Aunque para mí, por ejemplo, en Superiores me ha dado más satisfacción dirigir Triunfan que dirigir Super C. Aunque Triunfan, por ejemplo, lo que no me gusta es que no tiene detrás nada de mundo. El mundo no me resulta. No me puedo apoyar en nada y Super C sí tiene. Vamos, en cuanto tal, has leído en algún sitio que en este sitio hay no sé qué. O sea, es que siempre tienes algún pequeño detalle que te permite ir avanzando y capear bien las cosas y hacer aventuras muy interesantes. Los personajes que vienen descritos que son importantes para el mundo son carismáticos, interesantes, no solo son sosías de Doctor Muerte, sosías de Capitán América y tal, sino que tienen su propia personalidad, su propio... eh, me-
que eso me parece que es la fuerza que tiene este juego y por lo que ha marcado tanto a la gente que le gusta los juegos de superhéroes. A la gente que lo ha jugado y le ha gustado, lo tienes para, vamos, está encantado. Es un juego del que seguramente no se van a desprender a pesar de todo. Y, y ya está, nada más. Ahora no ha habido ningún problema. Eso es lo que quería comentar de Super Cine C. Si queréis entrar ahora en el Berkami, adelante. Yo cuando lo vea es probable que entre también. Si no, pues